Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en nuestro canal Ruta de Inversión junto con Carlos en este nuevo formato tipo estudio donde vamos a traer muchos invitados y el día de hoy, Carlos, tenemos uno muy especial, ¿no? Correcto, Miguel. Hoy vamos a estar recibiendo en nuestro podcast / video / entrevistas a Martín del grupo Brota, quien forma parte de un crowdfunding acá en Chile que ayuda a nuevos emprendimientos a levantar capital. Así que bienvenido, Martín. ¿Cómo has estado? Todo bien, muchas gracias por tenerme, súper contento y qué bueno este nuevo formato, me gustó. Puede dar para unas conversaciones más adelante también. Pero bueno, nada, Martín, darte las gracias a ti por este espacio, a ti, a Brota y a todas las personas que nos están escuchando, bienvenidos. Vayan a seguirlos a ellos en sus redes, brota.com. Ellos, como decía Carlos, ayudan a los emprendedores a hacer match con inversionistas que quieran levantar capital para sus proyectos. Así que vamos a partir esta entrevista en este nuevo formato, Martín, haciéndote algunas preguntas muy importantes. Pero lo primero que queremos saber de tu parte, Martín, es por qué crees tú que estamos aquí el día de hoy, para qué estamos aquí, para hablar de qué cosas y cómo podemos nosotros ayudar y a qué personas vamos a llegar al día de hoy. Bueno, yo soy Martín Delancho, soy gerente de operaciones en Brota, hace como 2 años que me sumé al equipo. Ahí el disclaimer es, no soy fundador, Brota tiene ya, vamos a cumplir 10 años, Okay. En un mes más cumplimos 10 años de hecho. Y bueno, partimos hace tiempo, yo me sumé a Brota, antes estuve en Management Consulting, consultoría de estrategia y operaciones, okay. Y aprendí un poquito de todo y me di cuenta que me faltaba una parte esencial en mi vida, que era el tema del impacto positivo y también el emprendimiento. Y Brota es para mí un lugar que junta esas 3 patitas muy claves todas, que es la parte del mundo de las inversiones, de hacer crecer negocios, de ver cómo construir tu futuro como inversionista también. Por otro lado, junta al emprendimiento. Emprendedores y emprendedoras se la están jugando por hacer crecer sus negocios. En este caso, nosotros como Brota filtramos que los negocios sean, como decía Carlos, con un impacto positivo, y uno los puede apoyar la innovación también. Y por último, el impacto social, como decía. Nosotros, dentro de los filtros que tenemos, como les dije, está el impacto social, así que la idea aquí es que nosotros direccionemos el capital hacia esas empresas que lo hacen bien a Chile y a todo el mundo también. Así que es un poquito de qué es lo que me mueve, qué es lo que me trae aquí Brota, y la verdad es que en estos 2 años aprendí un montón del mundo del Venture Capital, como se llama la inversión startup. En Brota ayudamos a 2 tipos de personas. Por un lado ayudamos a emprendedores y emprendedoras que estén buscando levantar capital. Vamos a hablar un poquito de por qué es importante levantar capital. Y por otro lado ayudamos a inversionistas. La inversión en startups, que es lo que hacemos nosotros, tradicionalmente ha sido como que requiere harta plata. Lo que hacemos nosotros en Brota es bajar esa barrera de entrada, permitiendo que la gente invierta desde un monto harto más razonable de 500.000 pesos. Entonces, partamos por el lado de los emprendedores, que es lo que buscan ellos, capital. Capital siendo dinero para hacer crecer sus negocios. ¿Cuál es la importancia de esto? Va a depender un poquito de la etapa en la que esté. Una startup podría estar levantando plata para crear un nuevo producto, ¿no es cierto? Hacer investigación o hacer desarrollo de software. Podría estar levantando plata para iniciar sus operaciones cuando ya tienen este software creado y quieren ir a hacer este famoso salida a mercado o go to market. Okay. Y también hay otras varias oportunidades en el ciclo de vida de una empresa y una startup donde van a levantar capital para crecer. Y es en ese momento donde nosotros nos enfocamos en Brota. Buscamos empresas que ya estén operando, por lo general, 90% de los casos, y busquen levantar capital para acelerar. Eso es lo que hacemos. Y por el lado del inversionista, como les decía, bajamos las barreras de entrada, no solo en la plata, el dinero que tienes que tener, sino también en el conocimiento. La idea es que confíes en Brota para que nosotros hagamos un prefiltro de la oportunidad de inversión. Nosotros se la presentamos a los inversionistas, que puede ser cualquier persona, y tú como inversionista vas a poder decidir a qué startups quieres apoyar y a qué startups no. Está perfecto. Correcto. Entonces, a ver, si entendemos bien, estamos hablando de 2 aristas principales desde el punto de vista de Brota. El primero es apoyar a los emprendedores a escalar sus negocios, para lo cual necesitan capital para poder financiar ese crecimiento, y por otra parte tendría que ver con las oportunidades que ustedes le brindan a los inversionistas de entrar en estos negocios de forma temprana con la
obviamente consecuente posibilidad de escalar ese capital y además generar un impacto positivo desde muchos puntos de vista, no necesariamente desde el únicamente desde el económico, ¿no? Entonces, hablemos primero desde el punto de vista de los emprendedores, de esas personas que se están esforzando en generar un nuevo modelo de negocio, un modelo de negocio innovador y que requieren capital para poder hacer crecer este nuevo negocio en el cual han estado trabajando. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales para participar en estas rondas de financiamiento desde el equity crowdfunding, que es lo que hace Brota? Por el lado de los emprendedores, efectivamente, es acceso a capital. De hecho, parte de la razón por la que nace Brota hace ya 10 años, es porque detectamos una falta de inversionistas ángeles. Que se llama este inversionista que viene a salvar el negocio, claro. por eso el nombre. Una etapa donde la verdad es que el riesgo es altísimo, y obviamente el potencial de retorno también es muy alto. Entonces, Brota viene a cambiar la figura del ángel tradicional, que puede ser una persona con harta plata, un ex emprendedor, un empresario, o cualquier persona de harta plata, por varias personas chicas, desagregadamente, colaborando por este emprendimiento y esta innovación que propone el emprendedor. Y por el lado del inversionista, efectivamente, aquí lo que nosotros ofrecemos a los inversionistas es inversión. No es una donación, no es un producto físico o un servicio que vayan a recibir después, es un instrumento financiero. El instrumento financiero por lo general son acciones de la empresa, o si no habrá algún ahí convertible, podemos entrar un poquito más en detalle. Pero efectivamente, como dice Carlos, se busca un retorno financiero, no es lo único. Nosotros filtramos que las startups tengan algún tipo de impacto positivo. Uno también está apoyando en la construcción de estas empresas del futuro. Uno está apoyando en la innovación, pero efectivamente hay un retorno financiero. Y ahí podemos entrar también en el tema de lo que es la diversificación. Es súper importante en esta industria. Claro. Oye, y una pregunta, vamos un punto más atrás. Probablemente muchos de los que nos están escuchando no sepan que es un equity crowdfunding. Entonces expliquemos cómo funciona este modelo de financiamiento y qué tipo de opciones manejan ustedes en Brota. Perfecto. Vamos a hablar del equity crowdfunding en general. ¿Ya? En general pueden imaginarse que hay varios tipos de crowdfunding. Están las donaciones, está Kickstarter también, donde lo que uno va a recibir es un producto, no sé, un cuchillo con filo que nunca más se gasta en la vida, algo así. Y empiezan a haber crowdfundings de inversión, ¿ya? Donde uno no está esperando donación o un producto, ¿ya? Sino que uno está invirtiendo en un instrumento financiero. Ahí uno puede diferenciar entre lo que es deuda, equity, y equity siendo capital, ¿cierto? Patrimonio, ¿ya? Dentro del equity crowdfunding, básicamente es como suena. Nosotros como Brota primero filtramos las oportunidades de inversión y se las ofrecemos a inversionistas. En general, una ronda Brota hoy en día pueden haber entre 100, 200, 300, incluso más de 300 inversionistas, ¿ya? Inversionistas que con variado monto, desde 500.000 pesos, pero hemos tenido inversiones hasta más de $1 millón, ¿ya? Todos juntos participan y se ponen la camiseta por el emprendimiento, ¿ya? La única forma de que tu inversión rente bien es que a la empresa le vaya muy bien, ¿ya? Por lo tanto, está alineando a todas estas personas camiseteadas por el éxito del emprendimiento con el trabajo de los emprendedores. Ya, buenísimo. Oye, Martín, yo te quería hacer un par de preguntas. La primera de ellas es para el inversionista. En el fondo significa, yo te lo digo desde la experiencia como inversionista retail, donde yo hago mis inversiones en empresas en Estados Unidos. En el fondo yo formo parte del grupo de accionistas de la empresa y yo participo, entre comillas, en la proporción que tengo en la toma de decisiones. Votar en las elecciones de quién va a ser el próximo CEO, etcétera, etcétera, dependiendo de la empresa. En este caso, los accionistas, cuando adquieren parte del capital o parte del patrimonio de una empresa a través de Brota, a través del crowdfunding, ¿cuáles son las responsabilidades y cuáles son los deberes que tienen los accionistas que acceden, digamos, a estos proyectos? Súper buena pregunta. A ver, vamos a partir por qué derechos tienes. Como dices tú, partamos por el instrumento más simple de explicar qué son acciones. ¿Ya? Tú formas parte, en el caso de la empresa en Chile, de una sociedad por acciones. Una SPA. Tú como accionista tienes derecho a ser invitado a las juntas ordinarias de accionistas una vez al año, donde se reportan los estados financieros del año anterior. Tienes derecho a votar en, por ejemplo, aumentos de capital,
o repartición de dividendos, o todas estas típicas materias que uno escucha. Es importante hacer notar que al invertir en etapa temprana, uno está apostando por el equipo emprendedor. Por lo tanto, y como Brota es un requisito, pero el ideal es que el equipo emprendedor tenga el control de la compañía. ¿Ya? Por lo tanto, si bien uno tiene su derecho a voto, probablemente no va a ser influyente, a menos que sean temas, no sé, disolución de la empresa, liquidación de la empresa que requiere un 100% de quórum. Pero uno apuesta por el equipo emprendedor porque son ellos quienes día a día sudan y sangran, ¿ya?, por el emprendimiento, y es importante que ellos que controlan las decisiones y que viven el día a día puedan tomar... Tengan la libertad para tomar las decisiones. Exacto. La lógica que nosotros hablamos aquí es un barco, ¿no es cierto?, que el timonel son los emprendedores o las emprendedoras, ¿ya? Pero todos estamos remando hacia el mismo lado, todos trabajando por llegar a la meta. Oye, Martín, y tomando en cuenta eso que estás diciendo, que el emprendedor es esta persona que va a seguir dirigiendo este modelo de negocio, ¿qué le recomendarías a esos emprendedores o qué es lo que deben tener claro al momento de querer levantar capital? Es decir, ¿qué información deben tener a mano? ¿Cuál es el momento en que yo digo, oye, ya voy a ir a buscar un inversionista que me permita escalar mi modelo de negocio? ¿Cuáles son esos triggers que podríamos ir identificando y cuál es la información que sí o sí deberías tener a mano? Y adicionalmente es importante que estos emprendedores ya hayan pasado por un proceso previo de valorización en los cuales ellos digan, oye, mi negocio puede costar tanto, digamos, o al menos tener un rango de valorización en la cabeza para saber cómo enfrentarte finalmente a esta ronda de levantamiento de capital. Mira, es un súper buen punto. ¿Cuándo levantar capital? ¿Ya? Aquí entran en juego dos factores. Uno es cuánto capital necesitas para ejecutar el plan que estás planteando. Y dos, qué porcentaje de la empresa tienes que ceder por recibir ese capital. ¿Ya? El ejemplo más simple es, por ejemplo, si es que mi empresa vale 50 y levanto otros 50, voy a estar entregando 50%, ¿ya? ¿No es cierto? 50 sobre 100. Pero si es que mi empresa vale 95 o 950 y levanto los mismos 50, ahora voy a estar entregando un 5%, ¿ya? 50 sobre, en este caso, 1000. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que fijarse un emprendedor? Primero, entender cuánto es lo que podría valer su empresa. ¿Ya? No sé si es necesario, ni tampoco siquiera recomendable hacer un proceso de valorización, ¿ya? Porque cuesta plata. ¿Ya? O sea, por menos de 2 millones de pesos es muy difícil. Nosotros lo incluimos dentro del servicio inicial, Brota, de la asesoría inicial que hacemos en la preparación de la ronda, ¿ya? Pero no es una obligación, digamos, que estáis haciéndolo por fuera de Brota, ¿ya? No es una obligación que vayas a valorizarte. Sí es súper importante que entiendas cuánto el mercado está dispuesto a pagar por un negocio como el tuyo en la etapa en la que estás, ¿ya? O sea, si yo hago software y estoy pre-revenue, o sea, antes de hacer mi primera venta, ¿ya? Todavía estoy desarrollando mi producto, por supuesto que voy a valer mucho menos que si ya es que ya empecé a vender. Sí, que ya tienes tiempo en el mercado vendiendo. ¿Y por qué? Porque reduces el riesgo para el inversionista, ¿no es cierto? O sea, esas mismas 50 lucas tienen más probabilidad de desaparecer si es que todavía no hay vendido ni un solo peso. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo uno puede hacerlo? ¿Cómo uno puede entender qué está haciendo el mercado? Bueno, lee las noticias. Estar constantemente leyendo fuentes de información del mundo del Venture Capital. TechCrunch, por ejemplo, excelente fuente de información. Vamos a dejarla aquí abajo en las notas del episodio. Eso, buena. Y entender, por ejemplo, que una empresa pre-revenue en Estados Unidos, dado que uno está en Estados Unidos y con acceso a un mercado mucho más grande, podría valer $3 millones. ¿Ya? Pero una empresa en Chile probablemente va a ser más parecido a $1 millón, o quizá incluso menos. ¿Ya? Entonces, entender esas diferencias, entender que no es lo mismo si es que lo que tú estás desarrollando, todavía aquí hablando del pre-revenue, estás desarrollando software, así estás desarrollando un producto físico que va a requerir una inversión importante en capital en una fábrica, por ejemplo. Entonces, entender bien a quién te puedes comparar y esos comparables cuánto están valiendo es la mejor forma de entender más o menos cuánto podría valer tu empresa. Eso es el punto para entender ya más o menos qué porcentaje tendría que entregar por X plata, pero después viene, ok, ¿cuánta plata entregar? Es importante que intenten en las etapas iniciales mantener el control. Va a llegar un momento en el que no es un requisito, pero por lo general, al principio, y en especial en el mundo startup, que voy a entrar un poquito en eso, es un requisito.
¿Y con qué me refiero con una startup? Nosotros la definimos como un negocio de potencial crecimiento exponencial. Okay. No un crecimiento más bien lineal, sino que tenga alguna diferenciación que hace que tengan un modelo de negocio escalable y que ese modelo de negocio tenga por lo menos una hipótesis de cómo va a crecer exponencialmente. Buenísimo. Tremendos datos, Carlos. Ahí tenemos mucha información que compartirles ahora que Martín nos está dejando todos estos tips. Yo te quería hacer otra pregunta, Martín. En el entendido del contexto en el que nos encontramos hoy, en un contexto en donde se habla de que el dólar va a dejar de ser reserva mundial, hay un contexto del sistema financiero global. Hace poco bancos en Estados Unidos, bancos regionales empezaron a tener dificultades, en Europa también, algunos bancos grandes e históricos también tener dificultades. Es decir, todavía estamos viviendo un tiempo de incertidumbre post-pandemia, donde hay inflación alta, los bancos centrales han subido las tasas de interés, los inversionistas probablemente estén dispuestos menos a invertir en riesgo, hipótesis, de nuevo, no lo sé. ¿Qué le dirías tú a una empresa, a una startup, a un emprendedor que el día de hoy está pensando o está trabajando ya en un plan de negocio de expansión en el entendido de lo que está sucediendo hoy, el contexto macroeconómico? Es una súper buena pregunta. Una vez más, la respuesta depende en qué etapa estés. Hay etapas donde para seguir funcionando sí o sí vas a necesitar más capital. Por lo tanto, tienes que encontrar la fórmula que te permita levantar capital, pero mantener el control de la empresa y prepararte para la siguiente ronda. Y ahí, por ejemplo, los inversionistas van a estar buscando, por ejemplo, algo muy común hoy es la rentabilidad. ¿Ya? Los negocios nacientes, como bien sabrán, no siempre nacen rentables. La mayoría, y lo normal es que se demoren harto tiempo en alcanzar el punto de equilibrio. ¿Ya? En el caso de las startups, es súper común que ese punto de equilibrio lo vayan pateando hacia el futuro por crecer más aceleradamente, dado el modelo ¿no es cierto? De crecimiento exponencial que tienen, porque hay una ventaja importante en ser los primeros en posicionarse en ciertos mercados y ser ese competidor grande al que después venga un comprador y voy a comprarme si voy a entrar a un mercado y comprarme una empresa en ese mercado, voy a elegir la más grande en general. Claro. Pero no es lo único, no es lo único la rentabilidad. Es importante no descuidar el crecimiento tiene que ser saludable, y ahí podemos entrar un poco en distintas métricas que te indican si el crecimiento es saludable. Partamos por cuánto te cuesta traer un cliente versus cuánto te deja en su vida útil. Costo de adquisición, que le llaman. Exactamente, el costo de adquisición versus el lifetime value, podríamos decirle, claro, el valor durante la vida útil del cliente. Por lo menos necesitas que el costo de adquisición se pague, ¿no es cierto? Que este lifetime value pague este costo de adquisición del cliente. Y ojalá que no lo paguen tanto tiempo, o sea, si te lo pagan 5 años más y estáis como justo ahí, quizás tu plata está mejor invertida en otro lado como inversionista. Pero si lo que buscas es acelerar rápidamente, deberías estar buscando que en 12 meses por lo menos te deje 3 veces lo que invertiste. O sea, una razón entre este lifetime value y este costo de adquisición de cliente de por lo menos 3. Ya. Solo para... Super tip, vamos a dejarlo en las notas del episodio también. Eso. Solo para aclarar, piensen que si es que tú tienes un ratio menor que 1, o sea, si te cuesta más traer un cliente que lo que te deja en su vida útil, tienes una maquinita de perder plata. Claro. Y en realidad no es tan simple entender si uno está generando plata con cada evento o no. Hay un montón de información en internet, de un montón de modelos de negocio distintos también, donde pueden encontrar ejemplos y todo, pero es importante que hagan los emprendedores ese ejercicio. Ese creo que es una métrica para todas las empresas que están vendiendo que va a ser súper clave para cualquier conversación con cualquier inversionista. Sí, allí voy a rescatar parte de lo que estás diciendo, porque cuando un emprendimiento, una startup está creciendo de forma tan acelerada, muchas veces necesita reinvertir. Hablemos que ya en este caso usted pudiese estar generando incluso algunos beneficios, pero esa reinversión no les da para financiar ese crecimiento a futuro. ¿Cuáles son esas variables o esos puntos claves que te permiten identificar cuándo es necesario levantar más capital? Eso sería una parte. Y por otra parte, ustedes hablan que tienen presencia en Chile, que hasta el momento, si no estoy mal, han recaudado entre unos 20-25 millones de dólares, han ayudado a levantar capital para estos emprendimientos.
es posible que Brota ayude a emprendimientos de otras regiones, de otros países en Latinoamérica, y también recibe inversionistas de otras regiones de Latinoamérica. Uy, qué buenas las dos preguntas. ¿Ya? Voy a partir por la primera. Vamos por cuándo levantar capital. ¿Ya? Como comentaba al principio, obviamente hay puntos en los que necesitas levantar capital. Los puntos más típicos es para testear una hipótesis, después construir el producto una vez que tienes testeada la hipótesis, después con el producto construido llevarlo a mercado y después, cuando estás en mercado, no es tan simple entender cuándo vale la pena invertir. Ya tiene que ver con esta métrica que hablábamos de lifetime value y el costo de adquisición, pero tiene también que ver con cuánta atracción estoy generando, qué tan rápido estoy creciendo y por último también te juego cuál es el plan en esta etapa. O sea, si es que tu plan es crecer paulatinamente, está perfecto. Si es que tu negocio es rentable y te da para reinvertir las propias utilidades, perfecto. La verdad es que felicitaciones, o sea, un tremendo negocio el que estás armando. Claro. Pero como dices tú, o sea, para crecer de manera acelerada vas a necesitar cierta inversión. O sea, hablábamos aquí de, por ejemplo, este ratio de 3 en lifetime value sobre costo de adquisición en un año. ¿Ya? O sea, la inversión tiene que ocurrir ahora para que te la empiece a retornar más o menos en 4 meses. ¿Ya? Entonces vas a tener cierta utilidad limitada que podrías invertir. Los socios de la empresa van a tener cierto patrimonio personal limitado que podrían invertir. Y ahí es cuando empieza a hacer sentido levantar capital externo, ¿ya? Para tener ese crecimiento acelerado. Y solo para dar vuelta a la moneda, eso es también lo que van a estar buscando los inversionistas. ¿Ya? O sea, si tú me dices, voy a invertir capital para crecer, pero no sabes si las métricas te acompañan o no en un crecimiento saludable, la verdad es que no pinta bien. ¿Ya? Okay. Y si es que estás en eso, es bueno transparentarlo para que la conversa sea, bueno, perfecto, aquí veo más riesgo en este negocio, creo que te voy a tener que castigar más el precio, pero podemos llegar a un acuerdo. Es importante que lo tengas claro. Y bueno, después vendrán otra etapa, o sea, por ejemplo, internacionalizarse. ¿Ya? Cuando ya lograste consolidar el mercado en el que naciste, por ejemplo, en Chile, y quieres abrir, por ejemplo, Colombia, ¿no es cierto?, o México, que son mercados súper atractivos porque son más grandes y tienen legislación bastante estable. Ahí también es un buen momento, ¿ya? Cuando tienes que probarle a los inversionistas que tu modelo es replicable en otros países, ¿ya? Y esto te abrirá las puertas después a hacer una estrategia de consolidación regional, etc. ¿Ya? Entonces hay varios hitos cuando hace sentido levantar capital, y además de esos hitos tiene que ir acompañado por las métricas específicas de cada uno de esos momentos. ¿Ya? Y voy a pasar a la segunda pregunta, que entretenida pregunta que se viene ojalá pronto. ¿Ya? La verdad, llevamos 10 años operando en Chile. Eso no significa que no hayamos intentado antes ir hacia afuera. ¿Ya? Probamos en Brasil, probamos en Colombia, ambos fracasos pero llenos de aprendizaje. ¿Ya? Hoy con un negocio, la verdad es que bastante consolidado en Chile, y comentabas tú, Carlos, efectivamente llevamos más de 25 millones de dólares colocados ya en más de 60 startups también, ¿ya? A través de estos años. Gran parte de eso ha ocurrido en los últimos años. Para que se hagan una idea, voy a hablar aquí en millones de pesos. ¿Ya? De acuerdo. Pero para que se hagan una idea, el 2020 colocamos 1.500 millones de pesos. ¿Ya? Ese fue el récord histórico de los, hasta ese minuto, 7 años de historia que teníamos en Brota. Aprox 2 millones de dólares al día de hoy, sí, la fecha de grabación de este episodio. Claro, exacto. Un poco menos, 1.800.000. Una cosa así. El año siguiente, el año 2021, lo cuatruplicamos. ¿Ya? O sea, colocamos 6.000 millones, lo que hoy serán unos 7 millones, una cosa así de dólares. ¿Ya? Y no nos quedamos los laureles, quisimos desafiarnos más, íbamos por el doble, pero no fue tan fácil, pero logramos igual más de 8.000 millones, 8.200 millones, o sea, lo que serán un poquito más de 9 millones de dólares, una cosa así. ¿Ya? Entonces un montón de capital que ha colocado últimamente nos dice que la verdad es que el modelo parece estar funcionando. La verdad es que estamos teniendo la atracción que queremos tener, estamos consolidando el negocio en Chile. Parece ser un buen momento para internacionalizarse, ¿no es cierto? Conectando un poco con los hitos que comentaban. ¿Qué es lo que se viene? La verdad es desafiante para nosotros. Un crowdfunding tiene regulaciones bien distintas dependiendo del país. En Chile tienen el mismo modelo Brota, no sería operable, el chileno, digamos, no sería operable en Estados Unidos, porque está un poco desagregada la operación que hacemos nosotros, tenía que hacer los distintos actores. Okay.
Por temas regulatorios. Por temas regulatorios, exactamente. Pero, por ejemplo, México es un lugar bastante atractivo por el tamaño de mercado. Es la capital fintech de Latinoamérica. Incluso en una sola ciudad, de las grandes ciudades, podéis tener un mercado más grande que todo Chile. Claro. Pero hay otros países también que pueden ser de alto interés. Brasil, por supuesto, tiene la barrera idiomática, pero es un monstruo de país. Claro. Podría ser también con mucha actividad startup. Recuerdo que nosotros necesitamos startups que quieran financiarse y también inversionistas. Otras opciones podrían ser Colombia, que también tiene un mercado bien desarrollado, podría ser Argentina. Nosotros, el objetivo y la gran ambición es que ojalá en una década o algo así podamos ser el gran crowdfunding de Latinoamérica. Está escrito. Y ahora yo voy a hacerte una nueva pregunta. Esta pregunta, Carlos Martín, es muy importante porque ya estuvimos hablando desde la perspectiva del emprendedor, de nosotros como dueños de emprendimiento y qué tenemos que tener en consideración al momento de levantar capital, pero esta vez quiero ya enfocarnos desde el punto de vista del inversionista. Nosotros como inversionistas, ¿qué tipo de riesgos estamos asumiendo, en el entendido que ya de una u otra forma hemos hablado de ello? ¿Y cuáles son esas principales ventajas que yo como inversionista tendría al momento de invertir en este tipo de proyectos, en estas startups que están en etapas tempranas? Claro, y otro punto importante, complementando lo que decía Miguel, es desde el punto de vista del inversionista, cuál es el nivel de liquidez que pudiese esperar asociado a este tipo de inversión. Me refiero, o sea, yo decido invertir mediante esta herramienta del crowdfunding, ¿qué tan fácil para mí es salirme y qué podría esperar yo a cambio en términos de plazos de tiempo? Es decir, una vez que yo decido tomar esa decisión de salir de esta inversión porque ya quiero rentabilizarla, quiero capitalizar esa ganancia que he tenido, esa rentabilidad que he tenido, ¿cuánto tiempo debo esperar para poder recuperar mi capital? Ok, súper buenas preguntas. En realidad esto de cambiarse los zapatos de emprendedor a inversionista pasa, pero si se fijan hay hartos que caen en ambas categorías. Eso es lo bien típico. Así, me encanta esto, ¿eh? Sí, no, es bonito, o sea, porque llegan emprendedores, ¿no es cierto?, con ya mucha experiencia, ayudar a emprendedores que están emprendiendo por primera o segunda vez y los apoyan, les enseñan. Es súper bonito esa red que se va formando. También como inversionista uno va aprendiendo, yo también invierto, uno va aprendiendo de estos emprendedores y cómo hacen las cosas y la garra que tienen, así que es bien interesante. Pero yendo a las preguntas, partamos por el potencial retorno, ¿ya? Que es lo que uno espera aquí, ¿ya? Y después vamos a ir a los riesgos, ¿ya? Uno está invirtiendo en una startup bien riesgosa, ¿ya? Que es lo que uno va a estar esperando, es retorno monetario, ¿ya? Obviamente no es lo único, uno espera que el negocio genere su externalidad positiva, ¿ya? Por ejemplo, si es que lucha contra el cáncer, que salve vidas, si es que ahorra papel, que salve árboles, ¿ya? Pero solo lo va a lograr si es que se convierte en un negocio sostenible, ¿ya? Y no por ser un negocio sostenible uno va a tener un excelente retorno monetario, ¿ya? Entonces lo que uno está buscando es esas poquitas empresas que les va a ir muy bien y va a generar un retorno interesante. Les voy a hablar de casos que han pasado en Brota, ¿ya? Y porfa, todos los que están ahí escuchando, quédense hasta la parte de los riesgos. Importante que entiendan cómo se asocian ambas partes. Sí, clave eso que estás diciendo. Exactamente. Pago Fácil es una empresa, como el nombre dice, una payment tech, una tecnología de pagos que se vendió el año 2021 a un joint venture de Evo Payments con el banco BCI, ¿ya? El retorno para los inversionistas que habían invertido 3 años y medio antes fue de 36 veces la inversión, ¿ya? Y eso 36x. 36x después del fee que cobra Brota, ¿ya? Otro ejemplo interesante es la Wild Foods, una empresa que hace barritas de cereal acá en Chile, ya está internacionalizándose, etc. En nuestro mercado secundario, que ya voy a entrar a eso, se está transando por 170, 180 veces el valor de la ronda, ¿ya? O sea, perdón, en términos de rentabilidad, además el porcentaje de éxito es bastante alto, porque son rentabilidades que superan las 30, 35 veces el capital invertido. Y su porcentaje de éxito estamos hablando de en torno a 60 rondas o más allá de rondas de levantamiento de capital de
emprendimientos o startups a los cuales ustedes han apoyado. O sea, habla muy bien del Y las proceso otras de... que no han nombrado todavía. Claro, y eso habla muy bien además del proceso de filtro que ustedes han tenido con esas empresas que ofrecen en estas rondas de levantamiento de capital. Exacto. Entremos a ese tema de filtros que es como la pasada al riesgo, ¿ya? Nosotros hacemos un proceso de filtro, hacemos filtro legal, nos aseguramos que esté todo en orden a nivel societario, hacemos un filtro de valor, que la oportunidad de inversión esté balanceada. Nosotros ponemos la vara en que al valor que están invirtiendo los inversionistas por lo menos exista la posibilidad de multiplicar por 10 su inversión en un plazo de 3 a 5 años, ¿ya? Obviamente nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe si es que le va a ir bien o mal a una empresa, pero por lo menos existe esa posibilidad como mínimo, ¿ya? Y aún así, con ese filtro, la verdad es que la tasa de fracaso de los emprendimientos es muy alta, ¿ya? Si bien llevamos ya 60, un poquito más de 60 startups que se han financiado con nosotros, como les comentaba, hay varias que el capital se ha colocado más o menos recientemente, en los últimos 2-3 años, ¿ya? Uno está esperando por lo menos 5 años para que maduren este tipo de empresas, entre 5 o 10 años incluso más, ¿ya? ¿Qué significa que maduren? Que tengan un volumen que sea interesante que las compren, o bien que sea interesante salir a mercado y hacer su IPO, su oferta... Claro. A mercado público. A mercado público, exactamente. A mercado público, su oferta pública de acciones, ¿ya? Y eso en general se demora muchos años, ¿ya? En general estoy hablando de empresas que ya están internacionalizándose, ¿no es cierto?, que tienen consolidado algunos países, y puede venir un comprador. Aquí hay dos tipos de compradores. Hay un comprador que es estratégico, como el ejemplo que daba, ¿no es cierto?, un banco asociado con una payment tech, hace cierto sentido, pero también podría venir un comprador más bien financiero, que podría ser un fondo de private equity, algo por el estilo, que quiera comprar la empresa y básicamente ordeñar la vaca, ¿no? Entonces ese es el plazo. Uno debería estar preparado para invertir por lo menos por 7 años, ¿ya? Y lo otro importante es que estén dispuestos a invertir plata que están dispuestos a perder, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a hablar de los números aquí. Más o menos de 10 emprendimientos, ¿ya?, en los que uno podría invertir. Estos son los emprendimientos que nosotros ya filtramos. O sea, sin el filtro serían harto distintos los números. Claro. Pero los emprendimientos que filtramos, más o menos uno puede esperar que la mitad quiebre, ¿ya? Cierren sus operaciones. No siempre se liquida la empresa, pero es otro tema, ¿ya?, que básicamente dejen de operar. Después hay un 30-40% más o menos que les va a ir relativamente bien, que van a lograr construir una empresa sostenible, ¿ya?, que van a lograr pagar su sueldo, pagar impuestos, generar su impacto positivo, pero que no van a ser una inversión interesante, porque si es que reparten dividendos van a ser bien chiquititos, ¿ya?, por lo tanto te va a demorar muchos años en recuperar la inversión. Y por otra parte no van a ser un objetivo de compra tan interesante, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es una inversión, la verdad es que no fue una buena inversión, probablemente te iba mejor en otra cosa. Entonces, para que se haga una idea, estamos hablando de que la mitad va a tener un múltiplo de 0. Antes era 1, ahora es 0. Correcto. Va a haber otro que va a ser 1, quizá un 0,8, quizá un 1,2, quizá un 1,5, un 2 incluso, ¿ya? Pero si se fijan, no es tan interesante para compensar el riesgo que uno está tomando. Pero me falta ese último 10%, 5%. Si no tienes harta suerte, 15%, ¿cachai? 20%. ¿Ya? Pero hablemos de un 5%, yo creo que eso es más o menos realista. Y eso es lo que uno espera, que le vaya tan bien, que tenga un retorno, como les comentaba, de varias decenas de X por, ¿ya? ¿Ya? Que significa que, a pesar de las startups que quebraron y las startups que armaron un negocio que no es una inversión interesante, pero es un buen negocio, el retorno sea positivo del portafolio completo, ¿ya? Y ahí es muy importante diversificar, ¿ya? Claro, allí tocas un punto fundamental, que es la diversificación. O sea, no deberíamos apostar por un único negocio de los que está ofreciendo Brota en este crowdfunding, sino que deberíamos probablemente analizar diferentes modelos de negocios e ir con más de uno desde el punto de vista inversionista para mitigar un poco los riesgos. Lo cual nos lleva de nuevo a esta pregunta fundamental, que es el nivel de liquidez que te entregan y cómo puedes tú recuperar tu capital en el caso que ya decido salirme. ¿Cuál es el proceso en ese caso? Súper buena pregunta, ¿ya? Entonces, uno en general va a estar invirtiendo esperando que la startup sea comprada, ¿ya?, o salga a la bolsa. Esos son más o menos los objetivos típicos.
Después viene la posibilidad de los dividendos. ¿Ya? Pero aquí quiero ser súper claro, que una startup, si está levantando capital, no va a esperar estar repartiendo dividendos en el corto plazo ni en el mediano plazo. Debería estar pensando en reinversión más que Exactamente. Exactamente, porque si es que reparte dividendos y necesita plata para crecer, va a tener que entregar un pedazo de la empresa. Y nadie quiere hacer eso. Uno lo hace porque es necesario. ¿Ya? Entonces, no esperen dividendos, por lo menos en 5 o 7 años, de nuevo ese es el plazo. Y en general es mejor no esperar dividendos y punto. Okay. Y está la tercera opción. Estos son instrumentos de inversión. Uno los puede vender, pero es importante notar que son instrumentos de inversión de empresas privadas. ¿Ya? O sea, que no están abiertas a bolsa. Por lo tanto, no puedo ir a mi corredor de bolsa y decirle, oye, quiero vender acciones de startup X, sino que yo voy a tener que encontrar un comprador. ¿Ya? Pero alguien que conozca una empresa privada, que es chica, es todo un desafío. En Brota nosotros tenemos un mercado secundario, ¿ya? Que lo había mencionado antes, pero básicamente ahí uno puede publicar una orden de compra o una orden de venta y esperar una contraparte. O bien, si es que hay alguna orden que sea interesante, puedes comprar o vender. Dicho eso, y súper importante, no hay certeza de que vaya a haber un comprador o vendedor al otro lado interesado por el precio que estáis poniendo. ¿Ya? Entonces, es importante, y por eso recalco, que aquí deberías estar invirtiendo un pedazo de un porcentaje de tu dinero que estés dispuesto a perder, ¿ya? Porque no sabes cuándo y si es que vas a poder recuperar. ¿Ya? Vamos a ponerlo en términos de número. ¿Ya? No deberías estar superando el 10% de tu patrimonio invertido en este tipo de activos. ¿Ya? De alto riesgo, ¿no? Incluyendo la diversificación de la que ya hablaba. Exactamente. ¿Ya? Entonces, quizás una idea, bueno, la recomendación que damos siempre como Brota es ojalá mínimo 10 startups, pero ojalá esté apuntando unas 15, 20 por lo menos. Okay. Como ejemplo, yo ya, obviamente llevo varios años en esto, pero ya llevo unas 25, una cosa así. Yeah. A mí me gusta esto, por si acaso. Como un 35% de todas las empresas que ayudan a Brota. O sea, básicamente estaríamos de alguna manera mentalizados en que vamos a renunciar a la liquidez, al menos por un cierto periodo de tiempo no menor de ese dinero que nosotros estemos invirtiendo en este tipo de emprendimiento. Exactamente. Entonces, resumen, liquidez baja, riesgo de retorno con un cierto potencial en la medida que diversifiques de manera adecuada y aprovechar todo ese filtro que hace Brota o ese análisis previo, porque eso es lo que va también a facilitar el proceso del inversionista a tomar la decisión. Claro, o sea, el riesgo sigue siendo alto, pese a que la rentabilidad igual es atractiva, entendiendo que ustedes hacen una especie de filtro para que los inversionistas entren con ustedes. Exactamente, ahí, si me permitís comentar, efectivamente, la invitación es a empezar poco a poco a construir un portafolio diversificado de startups. ¿Ya? Que no tienes por qué hacerlo al tiro, tenés que llegar y invertir en 10 empresas de una, para nada. Claro. Te puedes demorar 2-3 años, no hay ningún problema. Pero lo importante es que cuando vayas a partir, sepas que ese es el objetivo. Y también solo para que lo sepan, creo que es algo que no hemos comentado, ¿cómo funciona Broto? Nosotros hacemos este filtro y una vez que pasan todos esos filtros recién lo presentamos a los inversionistas. ¿Ya? Cuando lo presentamos a los inversionistas lo presentamos por un periodo acotado de tiempo. ¿Ya? En general las rondas duran máximo 2 meses. Hemos tenido algunas que se acaban los cupos en horas. ¿Ya? Pero nos preocupamos de ojalá siempre tener una oportunidad de inversión disponible para quien quiera partir su viaje o quien quiera continuar su viaje con la diversificación. De hecho, si se meten a brota.com, hoy tenemos ahí una empresa que bien entretenida, se llama Rivi. Que es básicamente una plataforma de streaming, de video on demand, ¿ya? Que es gratis y es de contenido 100% latinoamericano, latino, digamos. Okay. Entonces uno va a encontrar todas las teleseries, todas esas películas que uno se acuerda, películas nuevas que no están en ninguna otra plataforma. En fin, es gratis, entonces ahí la pueden probar si quieren. Pero ese es el tipo de empresa. Esto está abierto por 30, 45 días más, son unas ventanas acotadas. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes, nosotros no le entregamos la plata al tiro a la startup. ¿Ya? Esperamos a que se logre ese monto meta, ese 100% que declara la startup quiere levantar, por ejemplo, 500 millones de pesos, y solo cuando se logra ese 100% y se firman todos los documentos asociados a la ronda, nosotros decimos esta ronda fue exitosa, podemos entregar el capital a la startup. Si es que no es así, si es que por cualquier ABC motivo la ronda no es exitosa, no se logra la plata, hay problemas con los documentos, lo que sea, vamos a devolver todo lo depositado a todos los inversionistas. Okay.
Claro. Oye, vamos a dejarlo aquí eso también abajo en las notas del episodio, brota.com, para que las personas que les interese empezar a invertir en este tipo de activos, llamémoslo de alguna forma, en este tipo de empresas, entonces puedan también entrar, conocer más lo que hace Brota y cuáles son esas empresas que activamente, que al día de hoy están activas, en estas rondas de financiamiento. Claro. Oye, Martín, y para ir cerrando esta conversación, nos gustaría pedirte un par de consejos. El primero es para esas empresas, emprendedores que quieren ir a Brota y levantar capital, ¿qué les recomendarías? Y también desde el punto de vista del inversor, ya adelantabas algo, que este tipo de inversión no supere el 10% de su portafolio actual. ¿Qué recomendaciones le podrías hacer tanto al inversionista que está buscando nuevas opciones para invertir como a los emprendedores que están buscando levantar capital para su modelo de negocio? Súper. Partamos por el emprendedor y emprendedora. A ver, primero revisen esas métricas de las que conversamos, en especial si el modelo es de startup y de levantar capital. ¿Ya? No es necesario que lo hagan así. ¿Ya? Tienen que entender que claro, pueden tener un crecimiento súper acelerado, pero tienen que tener inversionistas encima que van a estar pidiendo que reporten. La empresa ya no va a ser de ustedes, va a ser de todos. ¿Ya? Y es importante entender que uno agarra ciertas responsabilidades. Pero si lo hacen, entiendan súper bien qué es lo que busca el inversionista. ¿Ya? Si se fijan, si uno va a estar invirtiendo en por lo menos 10 empresas y van a ser malas inversiones 9, ese retorno que tiene que tener la empresa potencial a la que está invirtiendo, cada una de esas empresas potenciales tiene que ser por lo menos 10 veces. ¿Ya? Entonces entiendan súper bien con quién están hablando para entender si es que hace sentido lo que le están planteando o no. ¿Ya? Tips más prácticos. Nosotros ahora tenemos ahí un programa, estamos sacando una serie de charlas, de hecho se llama La Ruta Emprendedora, ahí medio primo, ¿no? La ruta de inversión, claro, ahí podríamos hacer un match y compartir contenido. Está bueno, está bueno. Pero vamos contando un poco de los temas que hemos visto. Hace un par de semanas, si no me equivoco, tuvimos ahí a nuestro abogado, nuestro Chief Legal Officer, contando un poco qué es lo que tiene que tener una startup en su camino a levantar capital. En fin, vamos a tener ahí ciertos temas. También tenemos nuestras postulaciones abiertas. ¿Ya? Si tienes una startup que crees que calza con lo que buscamos, acércate a nosotros. En brota.com también puedes encontrar toda la información. Somos súper transparentes. Desde el día 1 te vamos a decir cuánto cobramos por el servicio, qué es lo que buscamos, y si es que creemos que no calzamos, vamos a darte un feedback de por qué no. Okay. Creemos que en estos puntos no estamos calzando por ese motivo. Y al inversionista, efectivamente, recuerden, esto es inversión de riesgo. ¿Ya? Aquí no pongan la plata del arriendo, por favor. Claro. Atrévanse, ¿ya? a diversificar este tipo de activos. Háganlo con riesgo moderado. No tiene que ser 10%, puede ser 5%. Como les digo, no tiene que ser ahora, puede ser a 3 años, puede ser a 5 años que construyan su portafolio. Pero la verdad, la mejor forma de aprender, y lo digo por experiencia propia, yo llegué a Brota primero como inversionista y después como trabajador. La verdad, la mejor forma de aprender es invirtiendo. Exactamente. Y uno se va a equivocar, y uno va a aprender, y uno también se va a conectar un montón con esta gente que es muy motivada con lo que hace, innovadora, con un pensamiento súper distinto al que uno está acostumbrado en el día a día. Así que la verdad es bien interesante, pero siempre entendiendo el riesgo al que se están exponiendo. Oye, Carlos, esta entrevista ha estado muy, muy buena. Ya estamos llegando a un tiempo adecuado para las personas que nos están escuchando. Yo quería hacerte una última pregunta, Martín, ya como para ir cerrando. Ahí comentabas cómo podemos llegar a Brota, pero te pregunto, si yo hoy tengo un emprendimiento y ya he evaluado y estoy en condiciones, basado en lo que estuvimos conversando ahora, estoy en condiciones, ¿cómo hago para llegar a Brota? ¿Voy a su sitio web, los contacto o les escribo un correo electrónico? ¿Cuál es la forma en que yo puedo hacer ese primer enlace con Brota como emprendedor? Ya, súper buena pregunta. La forma tradicional es vayan a la página y ahí van a ver el link para la postulación, ¿no es cierto? Solo para que se hagan una idea, ¿ya? Y esto también les sirve a los inversionistas que vienen a nuestro filtro. Nosotros más o menos recibimos, no sé, por el año pasado unas 800 oportunidades de inversión, de las cuales terminamos financiando 10. ¿Ya? O sea, ese es el nivel de filtro que hacemos. ¿Ya? Y si nos llegan 800, somos un equipo chiquitito, no podemos tener una conversación profunda con cada uno. Por lo tanto, el primer paso va a ser que nos compartan un poco de la información del proyecto para que nosotros podamos entender, vemos potencial en hacer negocios juntos o no.
¿ya? Entonces, por eso el primer paso va a ser que nos entreguen alguna información. Dicho eso, si tienen dudas, si todavía no están seguros, pueden escribir a financiamiento@brota.com. Okay. ¿Ya? Y ahí el equipo de financiamiento les va a mandar la información desde el segundo 1. ¿Ya? Como le digo, somos súper transparentes, no hay ningún problema. Y por último, igual, a mí me encanta lo que hago, me encanta ayudar a emprendedores y emprendedoras, así que me escriben a mí por LinkedIn, lo que quieran, o sea, feliz de ahí nos podemos tomar un cafecito, no hay ningún problema. Maravilloso. Bueno, Martín, muchas gracias por este tiempo, por haber acompañado a Ruta de Inversión en esta conversación tan interesante que yo creo que le agrega valor tanto a los emprendedores como a los inversionistas y esperamos que sea la primera de varias conversaciones que podamos mantener en un futuro, ¿no? Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Martín. Buenísima, se pasaron por la invitación, súper entretenida la conversa. Gracias, Martín. Y antes de terminar, esas personas que nos están viendo a través de YouTube, recuerden activar las notificaciones, suscribirse al canal y prepararse porque vienen muchos más contenidos interesantes, así como la conversación que tuvimos con Martín el día de hoy. Chao, chao. Chao, nos vemos.